Es una bendición, hermanos, poder estar aquí en esta mañana, como es una bendición poder estar aquí en esta tarde, porque ya es tarde. Pero cualquier día que usted y yo podemos estar en la casa del Señor, hermanos, podemos tener la certeza y la seguridad de que vamos a ser bendecidos. Porque su palabra así lo dice. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo lo creo. Estoy seguro de ello. Y yo le invito a que lo crea usted también. Y en esta mañana, en esta tarde ya, mediodía, quiero darle las gracias a Dios y las gracias al pastor por la confianza que deposita en mí. No soy la persona más preparada, Dios lo sabe, pero sí soy quizá una de las más dispuestas y siempre lo voy a estar. Porque hermanos, es una bendición de Dios el poder ser parte de quienes de alguna manera podemos contribuir, y esto es una realidad. Y ojalá que el Señor nos permita también ir integrando a los demás hermanos, para que esta iglesia se vea robustecida, ¿no? Para que se vea fuerte, que en todas sus áreas esté cubierta. Y eso va a ser, hermanos, con la participación suya, la suya y la mía también. Y Dios quiere corazones dispuestos. Dios es el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojalá que usted no restrinja al Espíritu, no lo detenga, deje que el Señor lo utilice. El Señor dice un canto, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y en esta mañana estaba yo recordando una ilustración que leí en un libro hace aproximadamente unos 30 años. Y hablaba de un pastor recién llegado a una iglesia. Pastor nuevo, queriendo saber el nivel de conocimiento de los alumnos, se presenta a una de las clases. Y estando ahí pregunta, ¿quién destruyó los muros de Jericó? Se levanta una niña y dice, pastor, yo no fui. Preocupado el pastor voltea con la maestra. La maestra le dice, pastor, si la niña dice que no fue, no fue. Ya ahora estaba de veras mortificado el pastor porque dijo que dónde he venido a caer, ¿no? Entonces junta a los líderes de la iglesia y a los diáconos y les dice, hermanos, este evento nos sucedió y quisiera que lo consideráramos. Y uno de los hermanos le dice, hermano, no se preocupe mucho por eso. Vamos a arreglarlo y lo metemos como gasto de remodelación. Bueno, eso no sucedió, hermano, sabemos que no sucedió. Era solamente algo que nos haría reflexionar. Y yo en esta mañana, en un tono más serio, quiero recordar lo que el pastor decía acerca de que el hermano yo nos había puesto un reto a la iglesia. Había puesto un reto. El reto era, no les digas a los niños que lean la Biblia o no les digas que oren. Enséñalos a hacerlo. Y esto es algo que es importante, hermanos. Esto es algo tan serio, hermanos, que me he tomado la libertad de construir basado en eso. El pastor la semana pasada nos decía, dentro de la predicación, que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y por el oír la palabra de Dios es como viene la fe.
Bueno, mi pregunta es, en esta mañana, si nuestros hijos oyen la palabra, porque nosotros la estamos compartiendo con ellos. Pero antes de entrar en el tema, hermanos, vamos a orar. En esta hora, Señor, del día, y al estar delante de tu presencia, nos presentamos delante de ti, Señor. Tú lo sabes, sin méritos para estar delante de ti, sino confiados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos méritos, no somos dignos, pero la sangre de Jesucristo nos ha permitido acercarnos hasta el trono de tu gracia para recibir de ti el oportuno socorro. Hemos venido a ti, Señor, como iglesia, como uno solo, para alabar y glorificar tu nombre. Pero hemos venido, Señor, para esperar de ti, Señor, de tu bendición, de tu socorro, de tu cuidado, de tu protección, de tu provisión, de todo lo que haces a cada momento de nuestra vida. Hemos venido, Señor, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni mudanza. Y confiados en tu inmutabilidad, Señor, confiados en tu presencia eterna y presente siempre, Señor, hemos venido a escuchar de tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor, ha sido comprada con tu sangre preciosa. Gracias por lo que sigues haciendo en nuestras vidas como iglesia. Gracias por los milagros, Señor. Gracias por los testimonios. Gracias por las alabanzas que se rinden hacia ti, Señor. Gracias por las hermanas las hermanas y los hermanos, Señor, que tan amablemente vienen para presentar este templo, para que se vea digno de ti, Señor. Gracias por el hermano Joe que viene, ayuda con la vista de afuera, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que vienen y ayudan para que el templo por dentro esté desinfectado y esté preparado para la adoración de tu iglesia. Gracias, Señor, agradecemos la participación de cada uno de mis hermanos. Pero ahora, Señor, queremos poner en tus manos nuestro corazón, que lo haga sensible a tu palabra, Señor. Y que como tu palabra dice que toda palabra sale de tu boca, no volverá a ti vacía. Que esto se cumpla en el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor hacía mención de que el hermano había hablado acerca de Nehemías 4:14, así era, ¿verdad, pastor? De donde Nehemías estaba alentando a el pueblo para que se prepararan para la lucha. Y la motivación era luchar por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestros padres, por vuestras madres, por vuestro pueblo. Y esto es algo que es importante, hermanos. Es importante para nosotros como padres entender que nuestros hijos están enfrentando una lucha diaria. Y el enemigo los está atacando de diferentes maneras, hermanos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra huestes celestes, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ese es el enemigo que nuestros hijos están enfrentando. Mi pregunta a los padres es: ¿qué estamos haciendo nosotros para preparar a nuestros hijos para esas batallas? Y en esta mañana vamos a ver, a la luz de la Escritura, hermanos, cuál es la responsabilidad suya y mía. Si estamos cumpliendo o estamos fallando. Si estamos cumpliendo, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y estamos haciendo, inútiles siervos somos, diría la palabra del Señor, porque solamente estamos haciendo lo que se nos encomendó. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, es tiempo de meditar y darles a nuestros hijos las armas para que se defiendan, la oportunidad para que tengan éxito.
es tiempo de analizar nuestra participación como líderes. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Nehemías. Ahora vamos a hacerlo en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 del libro de Nehemías vamos a encontrar algunas cosas que son muy interesantes, hermanos, que quiero que consideremos. Y para no decirles mentiras, me voy a poner los lentes para leer bien. En el libro del profeta Nehemías, y no lo vamos a leer todo, hermanos, pero en el primer capítulo vamos a encontrar a Nehemías recibiendo el informe de la situación que estaba pasando el pueblo de Dios. Cómo estaban viviendo, qué estaba pasando en la vida de ellos, cómo estaba la ciudad. Y al ver y al oír el reporte del informe que le dieron, en el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, Nehemías no era cualquier persona. Él era el copero del rey Artajerjes. Él tenía una posición y él tenía un cargo. Y no se llega a esas posiciones, hermanos, por casualidad. Se llega por la confianza de ser digno, de ser confiable, de ser alguien que hace lo que se le ha encomendado. Y ese hombre, con todo el poderío, con todo lo que tenía, al oír el reporte de sus conciudadanos, dice: lloré. Y hermanos, es que es interesante que a veces nosotros nos hemos insensibilizado tanto que lo que pasa a nuestro alrededor como que no nos afecta, como que no nos damos por aludidos. Y es importante, hermanos, que entendamos que Dios nos ha puesto por atalayas, dijera el profeta, para que vayamos y le digamos a aquel que está perdido y que anda errado, que regrese de su camino. Dios nos ha mandado a hacer eso. Dice su palabra que nosotros somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. No dice que debiéramos de ser o pudiéramos llegar a ser. Dice que somos. Y si somos, hermanos, entonces necesitamos actuar en base a lo que somos. El mundo está perdido sin Cristo, hermanos. La humanidad está perdida, sin Cristo no hay ninguna esperanza. Y la única esperanza que quizás tengan es el contacto con nosotros. Pero nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de identificarnos con ese mundo perdido. Es lo interesante de que, miren, esta oración, hermanos, es por demás conmovedora. Pero es interesante el ver, miren, el versículo 4, él dice que se puso, que lloró y después se puso a orar y a ayunar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y miren, hay algo que es muy interesante. Cuando el profeta Nehemías está teniendo este diálogo con Dios, está hablando de un Dios al quien él conoce personalmente. Porque lo interesante es que le dice, tú eres este Dios. Tú eres un Dios que guarda el pacto, que guarda las misericordias, que eres grande, que eres fuerte, que eres temible. Y a los que aman y guardan tus mandamientos, a ellos tú tienes un lugar muy especial y tú atiendes. Versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y luego hay una palabra que dice que hemos cometido. Y él no trata de decir, bueno, es que tu pueblo, Señor, es que aquellos. Él se une a ese grupo y él dice, nosotros hemos cometido ese pecado contra ti. Y lo dice afirmando, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esto es lo interesante, hermanos, que en ese barco vamos usted y yo. Usted y yo no podemos decir que no hemos cometido pecado. Usted y yo estamos allí precisamente. Y mi invitación en esta mañana, hermanos, es a que usted y yo nos identifiquemos con esta realidad de que nuestro pecado está afectando las vidas de aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque de una manera o de otra, hermanos, usted y yo somos a quienes nuestros hijos, a quienes nuestros vecinos, a quienes nuestros amigos están viendo cómo nos comportamos. Porque somos los cristianos, porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra. Y por ello, hermanos, nosotros somos un foco, un faro para la humanidad que anda en tinieblas. Y debemos de serlo. Y entonces el profeta dice, sí, yo he pecado. Empieza diciendo yo, y la casa de mi padre. Y hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado, ¿qué dice? Los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Cómo sabía él esto? Porque había sido enseñado, hermanos, porque alguien le había enseñado, porque alguien le había dicho de cómo había comunicado Dios con el pueblo su voluntad. Sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos, dijo, no los hemos obedecido. Y esa es la consecuencia de que el pueblo está viviendo las circunstancias que están viviendo. Está en estas circunstancias por la consecuencia del pecado nuestro, de que nos hemos corrompido, de que hemos desobedecido, de que no hemos guardado tus preceptos, de que no lo hemos hecho. Versículo 8 dice, ahora acuérdate de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder.
y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y miren, hermanos, esto es muy interesante. No está tratando Nehemías de recordarle a Dios las promesas que les había hecho al pueblo. Está tratando de recordarle al pueblo y a él mismo la promesa que Dios había hecho, porque habían perdido la confianza en ese Dios, porque habían perdido la relación con ese Dios, porque habían perdido el contacto con ese Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías al hacerlo, lo hemos hecho, Dios, tú prometiste esto. ¿A quién le está recordando? Miren, hermanos, no hay nada peor que la apatía en el pueblo cristiano. Cuando dejamos de leer la palabra del Señor, cuando dejamos de escudriñar las Escrituras, entonces es cuando empezamos a perder la habilidad de retener. Y ahora quiero que vayamos para que veamos algo que es tan interesante. Yo estaba pensando, ¿cómo Nehemías sabía todas estas cosas? Bueno, miren, vámonos ahora al libro de Deuteronomio capítulo 5. Quienes traigan sus Biblias, los voy a esperar para que yo lo voy a leer, le voy a dar lectura, pero voy a esperar a aquellos que traigan sus Biblias para que juntamente conmigo vean. Porque esto es lo que estaba haciendo mención Nehemías precisamente a esta porción de la Escritura. Cuando le dice, tú le dijiste a través de tu siervo Moisés. Y en el libro de Deuteronomio, el Deuteronomio es el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo. El versículo 1 del capítulo 5 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y saben, hermanos, que una de las cosas que me preocupa particularmente es que hemos perdido la habilidad de memorizar tantos versículos. Anteriormente yo recuerdo que era una práctica que se hacía, ¿no? Y con los niños se empezaba, ¿no? Y vamos a aprender y vamos a ver, y había concursos, a ver quién sabía más, a ver quién sabía más versículos de la Biblia, a ver quién conocía más, a ver quién sabía. Y de alguna manera esa práctica la hemos dejado sin ningún motivo. Pero esta práctica, hermanos, no era una opción que Moisés le estaba dando al pueblo. Llamó Moisés a todo el pueblo y le dijo, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos. El salmista diría, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, volver a lo antiguo, volver a la senda antigua. Retomar ese camino, hermanos. Tratar de aprender, de memorizar. Porque va a haber momentos, hermanos, en que no tengamos la habilidad de tener Biblia. La misma Biblia nos dice que va a haber momentos en que la gente va a tener comezón de oír y no va a haber palabra, sino que cada quien va a decir lo que quiera. Pero si usted y yo tenemos en nuestro corazón y hemos memorizado, hemos guardado la palabra de Dios, entonces no nos van a mover fácilmente, no van a poder movernos. Y en el capítulo 6 de Deuteronomio y adelante,
Moisés dice el versículo 1, estos pues son los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. No nos están diciendo si tú lo consideras prudente, si tú piensas que sea bueno, si tú no lo analizas y dices, ¿sabes qué me conviene? Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Hace rato digo, yo les estoy dando los estatutos. Ahora les dice, esto es lo que Dios está mandándoles. De manera que no hay más que la única opción que tenemos es obedecer. No tenemos más opciones. Que os enseñase para que los pongáis por obra, para que los apliques. ¿En dónde? En la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla. Para que temas a Jehová guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mandé, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Miren versículo 3, hermanos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Hermanos, hasta por conveniencia, hermanos, nosotros debemos de ponerlos en obra. Amén. Porque yo quiero que me vaya bien, hermanos. Yo no sé de alguien que haya venido aquí o que vaya, o se acerque al Señor para decir, yo quiero ser cristiano para que me vaya mal. Moisés le está diciendo a su pueblo, ponlos por obra para que te vaya bien. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y estas palabras, versículo 6, bueno, no quiero brincarme el 5 porque dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si lo hacemos ya no nos queda nada, ¿verdad? Ya entregamos el todo. Pero es lo interesante, hermanos, que yo le doy a Dios todo y Dios me da todo a mí. Dios me da tiempo, Dios me da fuerza, Dios me da energía, Dios me da habilidades, Dios me da, porque todo viene de Él. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, dijérale. Y eso es lo que estamos dándole, hermanos. Le vamos dando de lo que el Señor nos ha dado. Y luego después de que le damos al Señor todo eso, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una vez más, hermanos, el Señor no quiere que intelectualmente estemos pensando o estemos aceptándolo o estemos analizándolo. Dios no es para analizarse, hermanos. La palabra de Dios es para creerse. Es para vivirse y es para aplicarse. Es para obedecerla. Es para ponerla en práctica. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Pero en guardar los mandamientos de Jehová, en guardar la palabra del Señor, es donde está la bendición. El salmista decía, en guardarlos hay grande galardón. No en conocerlos, no en saberlos, en ponerlos en práctica. Y esto es la invitación, hermanos. Miren, versículo 6, y estas palabras, perdón, el versículo 7, y las repetirás, y estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto es lo que va a hacer que nuestros hijos sepan y crean
lo que nosotros creemos, porque lo estamos poniendo en práctica. Porque nuestros hijos, hermanos, ya no le podemos decir no haga lo que yo hago, a lo que yo digo. No funciona, hermanos. Porque nuestros hijos, se dicen los científicos, los que saben, o que dicen que saben, dicen que el 95% de la enseñanza entra por los ojos, solamente el 5% por los oídos. Por eso es por lo que nuestros hijos van a aprender si ven que nosotros lo estamos haciendo y lo estamos practicando. Pero si solamente se lo decimos, las posibilidades son que aprendan va a ser de un 5%. Entonces mi reto y mi invitación para ustedes es que entendamos, es que identifiquemos la situación que están viviendo nuestros hijos. Que entendamos que ellos están siendo afectados de miles de maneras, hermanos. Las redes sociales tienen información que sin que la quieran, hermanos, sin que la pidan, están siendo bombardeados por ello. Es más, ustedes traten de bloquearlo y de cualquier manera, de una manera o de otra, va a haber gente que se va a meter y le va a llegar mensajes, va a llegarle todo tipo de información que no quieren. El pastor Dino y yo no tuvimos ese problema. Somos de otra época, entonces no había el internet. A la televisión le teníamos que ir a cambiar así. No había controles. Sí había televisión, cierto, hermano. Pero hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de identificarnos. Porque Nehemías nos lanzó un reto y nos dijo: pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras casas, por nuestras posesiones, por donde esté nuestro corazón, por lo que sea nuestro interés. Si realmente estamos preocupados por lo que está viviendo, se vive en el mundo ahorita, por los peligros que enfrentan nuestros hijos, hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de darles a ellos la oportunidad de tener éxito. Ellos no lo van a tener sin la ayuda suya y mía. Usted y yo tenemos que involucrarnos y tenemos que identificar qué es lo que está pasando. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. A través de su palabra el Señor nos ha dado la orden. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón, hermanos. Esto es lo que tenemos que aprender, esto es lo que tenemos que compartir. Usted y yo tenemos la oportunidad de afectar de una manera positiva a nuestra familia, que ellos sepan, que ellos aprendan de nosotros, que ellos vean nuestro interés, que ellos sepan que estamos interesados en el bienestar y que nos preocupa la situación que están viviendo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero no dice que no tenemos lucha. Hay una lucha, es terrible, el enemigo es poderoso, pero el enemigo ya fue derrotado, hermanos. Dígale a sus hijos, por favor, que no teman enfrentar lo que está el mundo viviendo, porque la Biblia dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Comparta sus conocimientos con sus hijos, hermanos. Si nos preocupan los jóvenes, si nos preocupan los muchachos, hemos tomado una iniciativa excelente y yo aplaudo el que el hermano yo nos hubiera retado, y yo acepto ese reto. Yo quiero que usted también lo acepte,
porque juntos podemos llevar a la victoria a nuestros hijos. Porque nuestros hijos queremos que sean también más que vencedores, igual que lo que el Señor quiere que usted y yo seamos. En el libro de Oseas, el capítulo 4, versículo 6, casi todo lo conocemos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que eso no suceda con nuestros hijos, hermanos. Que no les falte conocimiento. Porque si a nuestros hijos les falta conocimiento, los que no estamos haciendo la tarea somos usted y yo. Sin deseo de molestar a nadie. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Que no sea la ignorancia, hermanos. Que no sea la falta de cuidado de usted y de mí. Sabemos, hermanos, que estamos enfrentando luchas a diario. El enemigo va a tratar de afectarnos de cualquier manera. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que tenemos a un gigante a nuestro lado. Él nos ha dado todas las armas para ser victoriosos. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere que vivamos vidas abundantes, hermanos. El enemigo solamente vino para matar, hurtar y destruir. Así es lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. La vida en abundancia, hermanos, se va a vivir cuando usted y yo compartamos con nuestros hijos. Pasemos más tiempo con ellos. Compartamos la palabra. Llevemos a ellos, démosle a ellos la oportunidad de ser victoriosos. Ellos enfrentan retos, hermanos, que yo nunca los enfrenté. Ellos enfrentan tentaciones que en mi tiempo no existían. Yo tengo que identificarme, yo tengo que vivir, porque mis hijos, mis nietos están viviendo en este tiempo. Y la Biblia me hace a mí responsable de compartirlos a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a todos los demás que tengan la oportunidad. Y eso es lo que voy a hacer. Yo quiero que mis hijos, compartí hace poco, ¿no?, de que mi hijo me decía que él le había presentado plan de salvación a mi nieto y había aceptado a Jesús. No hay mayor satisfacción que esa, hermanos. Saber que por la gracia de Dios y por la misericordia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mi familia tiene un lugar en el reino de los cielos. Si usted quiere eso para su familia, hermanos, es tiempo de que usted y yo pongamos en práctica lo que el Señor nos dejó como ordenanza y dejemos de tomarlo como una opción. Peleemos por algo que vale la pena. Y que Dios nos bendiga. Yo creo que hay una gran tarea que hacer, hermanos. Amén. Y hermanos, no creo yo que tenemos que disculparnos cuando decimos la verdad desde el punto de vista de la Biblia. Amén. La verdad es la verdad. Y la Biblia dice claramente, ahí creo que era en el verso número 7, ¿por qué usted cree que los cristianos hay tan pocos? ¿Por qué unos andan por allá y otros por allá y otros? Dice ahí claramente, vuestros pecados nos han separado. ¿No es cierto? Sí. Son nuestras acciones que nos separan, nuestros pecados. La santidad une al pueblo del Señor. La santidad vence al enemigo.
un buscar a Dios de todo corazón, mantiene al pueblo de Dios con los brazos en alto, y el pueblo de Dios nunca será destruido, nunca será vencido cuando un pueblo lo busque de todo corazón. Los problemas y las grandes dificultades morales son causa de un pueblo que no busca a un Dios profundamente, con toda el alma y con todo el corazón. El próximo domingo yo estoy precisamente, creo que mencionó parte del verso que es la plataforma para el sermón del próximo domingo. Y si quieren, estudienlo. Pero la Biblia dice claramente: paraos en vuestros caminos y mirad las sendas antiguas. Nosotros los antiguitos no valemos mucho hoy, pero déjame decirle, no hay mejor camino que las sendas antiguas. No hay mejor camino que las gentes que vivía, que cerraban los domingos, cerraban todos los negocios y estaban metidos en la iglesia, glorificando al Señor, buscando a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, pidiendo ayuda, porque sabían que la presencia de Dios es la única salida para los grandes problemas sociales que el hombre pueda tener. Cristo es la respuesta.